Tenemos aquí una publicación en su cuenta de X del señor Julio Chávez, ¿no?, precandidato de Acción Popular, que dice lo siguiente: deseo informar a nuestra militancia y público en general que hoy, 9 de diciembre, hemos impugnado el fraude electoral en las primarias de Acción Popular. Confiamos que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones hará justicia y no permitirá un candidato elegido con delegados truchos, como lo ha acreditado su área de fiscalización. ¿No? Es lo que dice, es decir, continúan los problemas a la interna de Acción Popular. Y quien nos acompaña como primer invitado fue en su momento militante, una figura, un cuadro importante en el partido de la Lampa. Estamos hablando de Mesías Guevara, ahora precandidato, ya podemos decir candidato presidencial por el Partido Morado. Se separó de Acción Popular, el otro día conversaba con nosotros en Ampliación de Noticias y decía que quede claro que yo no fui responsable de las disputas y de los enfrentamientos que se produjeron en Acción Popular. Yo estoy fuera ahora y el problema continúa, la división continúa. ¿Se ratifica en lo que nos dijo el otro día? Bienvenido. Mayla, muy buenas noches, muchas gracias por la estar, oportunidad otra vez. Y la verdad que me ratifico y yo abrigo esperanzas que un partido sólido, con mucha historia, digamos... ¿Es todavía un partido sólido? Yo pienso que sí, por la historia, por la trascendencia, por el protagonismo en la vida democrática del país. Pero usted ha dejado ese partido sólido por algo y se ha ido más bien a un partido que está en plena maduración, podríamos decirlo. Sí, lo que pasa es que cuando ya llegas a un momento en el que ya no hay coincidencias, no ideológicas, sino coincidencias, que te digo ya, organizacionales, de actitudes, simplemente es importante dar un paso a costado. Y en ese sentido tengo que agradecer públicamente al presidente Sagasti y a Luis Durán, presidente del partido, que me invitaron, me dieron la oportunidad. Y te voy a ser sincero, me siento bastante cómodo, en principio porque hay varias coincidencias ideológicas, como por ejemplo la defensa de la democracia, el equilibrio de poderes, entre otras cosas que coinciden programáticamente con mi manera de pensar. Y en ese sentido me siento más concentrado ya en el Partido Morado y desconozco ya lo que pasa en Acción Popular. En Acción Popular, algunos de sus dirigentes, cuando se les pregunta en qué espectro ideológico se puede ubicar al partido, dicen la centroizquierda. ¿Usted coincide con eso? ¿Centroizquierda? ¿Eso es Acción Popular? Mira, yo prefiero ya no hablar de Acción Popular, pero sin embargo, permíteme decirte que... ¿Usted es un hombre de centroizquierda? Yo soy un hombre de centro, en la que tenemos siempre de centro un grado de libertad hacia la centroizquierda y hacia la centroderecha. Y en ese sentido, por ejemplo, defender los derechos fundamentales de las personas, por ejemplo, tener una posición firme contra el mercantilismo, contra las economías criminales. Por ejemplo, fíjate que a mí lo personal me preocupa mucho cómo se está manejando el tema de los precios de los medicamentos, que cada día se maneja como si tuviéramos un mercado persa, no hay un control. No digo que haya un control de precios como en su momento lo hubo, pero sí es bueno que Indecopi haga su trabajo y defienda los derechos de los consumidores. Y por otro lado, también diseñar una política económica con una matriz que genere empleo, encender motores para que haya empleo para todos los peruanos. Y algo que yo nunca voy a dejar de decir: el Perú necesita un gobierno eficaz y transparente. Y por lo tanto, la lucha frontal contra la corrupción tiene que ser de esa manera. Y por lo tanto, eso es el centro. Y defender la democracia, defender las libertades sobre todo. Hay una preocupación en el electorado, sin duda, no solamente por la gran cantidad de candidatos que vamos a tener, ¿no? El tamaño de la cédula lo dice todo. Enfrentamos una elección además con un Congreso distinto, con una composición complicada, porque además se va a votar en el caso de senadores por la jurisdicción y por lo nacional, y luego está el voto preferencial, es decir, esto va a tener complicaciones, ¿no? Vamos a ver cómo salimos de ella, y lo que será indispensable es hacer una campaña para preparar al elector para que llegue completamente bien informado, incluso en el procedimiento de lo que va a tener que responder y marcar en esa cédula y cómo hacerlo. Pero veía el debate en Chile y me preguntaba, ¿va a ser posible que con el tiempo que tenemos el jurado pueda organizar? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué se les ha dicho a través del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Existe la voluntad? ¿Cómo vamos a conocer las propuestas y la diferencia en un abanico tan grande? Mira, en primer lugar, coincido plenamente con lo que expresas en el sentido de la complejidad de este proceso electoral. Yo la verdad, en lo personal, no entiendo qué quiso hacer este Congreso de la República, de definir senadores nacionales con distrito único y luego senadores regionales con distritos múltiples,
cuando debió haber sido como antaño, es decir, distrito único para senadores y también para distritos múltiples para diputados. Eso era lo lógico, lo normal. ¿Y por qué cree que fueron por el otro camino? Yo pienso que han buscado ciertos intereses, porque fíjate que además han metido otros requisitos, que por ejemplo, que para que pase la valla electoral tienes que tener además del 5%, tienes que tener 7 diputados o 3 senadores. Entonces como que han querido manejar, poner barreras de entrada para que los pocos que hoy están en el Congreso, los partidos políticos, sean los beneficiados. Pero sin embargo en política nada está dicho. Yo pienso que se están equivocando y hay un dicho que dice nadie sabe para quién trabaja. Yo creo que no están trabajando para ellos, se han ¿Cree equivocado. que eso va a pasar con las fuerzas que están hoy en el Congreso? Sí, fíjate, porque en primer lugar, de las 39, claro, los partidos políticos no se van a beneficiar los que están, porque están muy desacreditados. Y por otro lado, también están impulsando, y lo que ya acá mi amigo Eric va a venir a hablar contigo, otros temas digitales, una preocupación que compartimos, el tema del voto electrónico, el voto digital, donde ni siquiera hay una capacidad de transparencia, un control de encriptación para que esto se dé de manera transparente. Pero tampoco está decidido, ¿no? El presidente del jurado, el 19 nos dicen si sí o si no. Yo públicamente le sugiero al señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones que postergue esa decisión. Mira, yo soy impulsor de la transformación digital y la digitalización de nuestro país, pero en este caso, en la que se requiere trazabilidad. Y cuando requiere trazabilidad, se requiere establecer mínimamente blockchain. Es decir, poner el seguimiento del voto. Y si tú pones blockchain, lo que vas a saber es cuál fue la orientación del voto de los electores. Por lo tanto, ahí hay una contradicción que hay que resolver técnicamente y sobre todo la conectividad del país. Por lo tanto, además de lo que acabas de expresar, hay que decirle al jurado lo que está pasando con el procedimiento del proceso electoral. Como ya ha ocurrido antes, esta es una elección que va a ganar quien cautive, quien consiga el voto de los indecisos, que son muchos. Pero además hay un voto rebelde. Hay un porcentaje importante que dice yo no voy a votar por ninguno a priori porque ya no quiere saber nada. ¿Cómo va a hacer Mesías Guevara y cómo va a hacer el Partido Morado para revertir la desconfianza que hay en la clase política? En primer lugar, el comportamiento de nuestro partido siempre ha estado defendiendo la democracia. Hemos estado en las calles, incluso al lado del pueblo, al lado de los jóvenes. Y por lo tanto, por ese lado, nosotros no hemos perdido la credibilidad como otros partidos sí lo han perdido. Y por otro lado, en nuestro plan de gobierno, que próximamente la vamos a aprobar y a publicar de acuerdo a lo que manda el Jurado Nacional de Elecciones, tenemos con mucha claridad nuestras propuestas. Fíjate, Mávila, nosotros no vamos a entrar en esa disputa de dimes y diretes, de insultos, de agresiones. Nosotros vamos a centrarnos única y exclusivamente en las propuestas que el pueblo quiere escuchar. En el Perú hay un Perú invisible que está abandonado a su suerte. No tiene servicios públicos de calidad, no tiene trabajo, están prácticamente sin infraestructura y es ahí que nosotros vamos a dedicar nuestro mensaje y no vamos a perder el tiempo de estar insultándonos. ¿Y cómo le responde a quienes dicen, pero el proyecto del Partido Morado pareciera haber fracasado? El señor Julio Guzmán entró, fue la primera cara visible, digamos, un candidato que generó alguna expectativa, luego no se supo más de él, finalmente desapareció, ni siquiera ha tenido una opinión firme durante los últimos años, desde el gobierno, por ejemplo, del señor Castillo, no se le ha escuchado tener una opinión, un juicio, un análisis sobre la realidad. Y por otro lado, la bancada, los congresistas, que no fueron muchos los que llegaron, también se separaron en el Congreso. Sí, mira, vamos por partes. En el caso de Julio, a Julio en lo personal y la militancia en pleno, le reconocemos un trabajo muy interesante que hizo para formar el partido. Él formó el partido cuando se necesitaban más de 1 millón de firmas y ahora es mucho más fácil, por lo tanto él tuvo esa capacidad de liderazgo de formar el partido y considero que hizo un gran aporte al país porque el Partido Morado constituye un instrumento democrático precisamente para solucionar los problemas que tanto aquejan y captar las demandas de la población. En ese sentido, ahora lo otro, él se alejó porque tuvo que alejarse, una decisión personal que él tomó y creo que ya el pueblo, si ha tenido que castigarlo, si es que ha tenido que castigarlo, ya lo castigó y él de manera, creo yo, ¿Quién es el líder en el Partido Morado? El líder ahora que tenemos en el partido es el presidente Sagasti. Por eso te decía... ¿Él va a participar en la campaña? Él está activamente con nosotros. Él es miembro del partido, él es militante. ¿Pero lo va a acompañar en algún recorrido? Claro. Además, con él siempre conversamos. O sea que todas las propuestas, el vínculo con nosotros es sólido. Por lo tanto, Julio Guzmán tuvo su momento. Ahora ya él, como tú bien lo dices, se apartó. Yo creo que es una decisión sabia que se haya retirado de la política, incluso del Perú.
Por lo tanto, ahora nuestras figuras son, la figura máxima que tenemos es el presidente Sagasti. ¿Y cuáles son los valores o la visión de país del Partido Morado? En pocas palabras. Como te dije hace un instante, nosotros impulsamos lo que es la defensa de la democracia, el equilibrio de poderes. Ok, ¿hay equilibrio de poderes ahora? No hay equilibrio de poderes y tenemos que luchar contra eso para que eso se garantice en nuestro país. Por otro lado, también estamos en la defensa irrestricta de las personas, de todos los ciudadanos, de todos los peruanos y peruanas. El tema de la defensa del ambiente, el tema biofísico, el tema de la educación, el desarrollo del talento humano. Y por lo tanto nosotros tenemos los pensamientos del centro republicano, es decir, equilibrio de poderes, defensa de la democracia y la defensa de las personas en general. La justicia. La justicia, mira, nosotros tenemos tres virtudes humanas más elevadas. La solidaridad, la libertad y la justicia. Y la justicia entendida en el gesto romano. En el gesto romano la justicia dice que hay que darle a la persona lo que le corresponde. ¿Y qué le corresponde al peruano? Al peruano le corresponde tener acceso a trabajo, a salud, educación de calidad. Y sobre todo generar una sociedad donde hay oportunidades para todos. Y por supuesto la acción colectiva, la acción individual, la libertad para promover la inversión pública, inversión privada y generación de empleo. Nosotros defendemos una economía social de mercado y asimismo también impulsamos lo que es la transformación digital del país y la ciencia y la tecnología. Creo que somos uno de los pocos partidos políticos que hablamos de la transformación digital y también de lo que significa el fomento de la ciencia y la tecnología. Ahora tú me dirás, ¿y por qué? Porque si nosotros logramos la transformación digital del Perú, vamos a lograr la transformación del Estado, del gobierno. ¿Y para qué queremos la transformación del Estado? Para dos características mínimas, mi estimada Mávila. Uno, que sea transparente y dos, que sea eficaz. Eso es lo que queremos nosotros como partido. Usted decía, no hay equilibrio de poderes en este momento y algo que se le critica mucho al Congreso, lo hemos comentado el día de ayer con el exministro Pedro Franque y coinciden muchos economistas, si no es una posición unánime, en que el Congreso abrió una caja y una puerta que estaba cerrada, una ventana que estaba cerrada constitucionalmente hablando. Es decir, hoy el Congreso tiene iniciativa de gasto a través de un mecanismo que ha sido incluso avalado por el Tribunal Constitucional. ¿Qué opina de eso? Eso es una aberración que hizo el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que recordemos, Mávila, que el Congreso tiene sometido al Tribunal Constitucional. Fíjate que en la década del 60, con la Constitución del año 1933, los diputados andaban con su chequera. Se iban por los pueblos diciendo, a ver, ¿cuánto quieres? Quiero para remodelar el colegio, y firmaban un cheque. Y con la Constitución del 79 eso se eliminó, la iniciativa de gasto, precisamente por el manejo fiscal responsable. Y ahora este Congreso, de manera arbitraria, de manera irresponsable, abrió una caja de Pandora que lamentablemente ha sido refrendada por lo que significa el tema del Tribunal Constitucional. ¿Pero qué hacer? Ahora, ¿qué hacer? Lo que tenemos que hacer ahí es fortalecer el Tribunal Fiscal y también ver el tema del Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas se ha convertido también en una mesa de partes, se ha sometido al Congreso de la República. ¿Quién es el responsable? ¿Quién lo sometió o quién lo convirtió en una mesa de partes? ¿Castillo? ¿Boluarte? Fue Boluarte. Porque Pedro Franque en ese entonces era ministro de Economía, uno de los últimos ministros de Economía, que la verdad que lo manejaba muy bien. Incluso se pusieron como déficit fiscal 2.2%, después 2.7%. Ahora solamente Dios sabe en cuánto estamos. Y eso hay que decirle, y siguen abriendo las cajas, no solamente con el tema de la iniciativa de gasto, sino también abriendo forados con las exoneraciones tributarias que le están haciendo a diversos sectores, a los jugadores, a la casa de apuestas, a los temas relacionados con las agroexportaciones, a todo el mundo que le plazca bien, le están haciendo exoneraciones tributarias. O sea, no solamente iniciativa de gasto, sino también exoneraciones tributarias, lo cual está haciendo un gran desbalance y al final esperemos que no haya ¿Propondría, por ejemplo, la eliminación de exoneraciones tributarias? Yo pienso que la exoneración tributaria tiene que darse donde tiene que darse. Por ejemplo, es necesario favorecer las zonas económicas especiales, pero con un estudio técnico serio. No como ahora se está haciendo de manera como una farra fiscal. Y la verdad que incluso le están pidiendo los agroexportadores, además de haber la atribución, la exoneración tributaria, están pidiendo un bono para que le devuelvan lo que ellos han pagado en su momento, lo cual es absurdo. La verdad que hay que decirles a los señores agroexportadores y al empresariado en general que tengamos un pensamiento serio y responsable, que hagamos lo que dicen los ingleses, el win to win, o en español yo gano, tú ganas. Es decir, todos tenemos que ganar. Ellos tienen que ganar porque ese es el sentido de la empresa. Pero esa rentabilidad no puede ser tan alta que someta al pueblo peruano, al más pobre, al más indigente. ¿Dónde colocaría el gobierno de Gerí? ¿Usted diría que es muy malo, regular, bueno o muy bueno?
Yo diría que ese reflejo a la imagen, la prolongación de la señora Dina Boluarte. Es lo mismo, solamente que, discúlpame coloquialmente que voy a decir, solamente que ahora, antes tenía vestido, ahora tiene pantalón. ¿Eso qué significa en la escala que le he planteado? La escala que es igual. ¿Estamos hablando que muy malo? Muy malo, o sea, es pésimo, puro gesto, pura pose. No está actuando como un pensamiento estadista. Por ejemplo, nos hace cantar el himno nacional diciendo que vamos a luchar eso contra la inseguridad ciudadana, cuando en realidad si él quisiera hacer algo serio, con un pensamiento estadista, por ejemplo, restituiría, en este plazo que le queda como presidente, el curso de educación cívica. Daría los mecanismos para fortalecer la Policía Nacional del Perú, no en su conjunto, pero sí, por ejemplo, la admisión de los policías en las escuelas de subalternos y en la escuela de oficiales. Reglamentaría el tema de los ascensos, derogaría la ley 32.108, la ley pro crimen. Entonces todo eso lo haría, pero no lo está haciendo. ¿Considera que ese paquete tiene que ser? Porque a propósito el presidente Gerí ha planteado un debate académico para analizar las leyes pro crimen. Fíjate que un presidente de la República no puede estar pidiendo un debate de esa naturaleza. Entonces habría que decirle, como él es abogado, que regrese a la universidad, a seguir los cursos básicos de educación de las universidades. O él quiere aprender recién. No, él tiene que juntarse con los mejores profesionales y tener una visión de estadista. ¿Cree que tiene una actitud elusiva sobre temas de fondo? Elusiva y abusiva, evasiva, porque no está tomando el toro por las astas. Lo único que está buscando él es un remedio, una caricatura de Bukele. Yo, por el país, me preocupa mucho, porque ya en cualquier momento esa aparente luna de miel que le han dado hasta hoy, no sé dónde saca 54% de población o 45%, eso en corto plazo se le va a caer. Y eso es perjudicial para el gobierno. Pero tiene poco tiempo también. ¿Cree que el desgaste le puede alcanzar? Es que ese desgaste lo va a incrementar. Y además está violando la neutralidad electoral. Porque él, su partido político al cual pertenece, Somos Perú, él ya empezó una gira a nivel nacional y él cree que nadie se da cuenta que estaría favoreciendo a su partido político, que es Somos Perú. ¿Cree que los viajes entonces por el interior que ha anunciado obedecen a una campaña pro Somos Perú? Él debe deslindar públicamente, debe desmarcarse. Pero es lo que ha dicho. Lo que ha dicho de palabra, pero no de acción. Entonces no lo está haciendo. Entonces eso es lo que su partido sigue él muy ligado. Además, ha pedido una licencia, es lo que dice. Ha pedido licencia, pero sin embargo muchos funcionarios de su entorno, de su partido, están ahí, están incluso con sospecha de enriquecimiento ilícito. Bueno, Gerí también ha dicho que si finalmente el Congreso no respeta esto de una prórroga para Reinfo solamente hasta el 2026, el Ejecutivo se reserva la posibilidad de observar la norma. ¿Cuál es la visión que tiene Mesías Guevara y el Partido Morado sobre la lucha contra la minería ilegal y la inseguridad ciudadana? En el caso de la minería ilegal y la inseguridad ciudadana tienen un sustento en lo que es la corrupción. Y esa corrupción en nuestro país se sustenta en una red de impunidad. Una red de impunidad que está sostenida por el Congreso de la República, de manera directa la Comisión de Fiscalización, la Subcomisión de Cuestiones Constitucionales, por el Tribunal Constitucional, por la Junta Nacional de Justicia, por el Ministerio Público, por la Policía, la propia Procuraduría no está haciendo su trabajo que debería de hacer, y por supuesto el Poder Judicial. Entonces todos ellos conforman hoy la red de impunidad que hacen que se sustente la red de corrupción. Y esa red de corrupción hace que haya inseguridad ciudadana, con una policía, disculpa la palabra, suena duro, tengo familia policía, pero una policía corrupta, y por otro lado también un ministerio público que quieren someterlo, y la que significa la minería ilegal también ocurre por eso. Mira, en la minería, dame un segundo por favor. Sí, claro, terminemos la idea. Sí. En el tema de la minería hay que diferenciar de los siguientes temas. Está por un lado la minería formal. Está la minería informal, está la minería ilegal y las redes criminales. 4 actores. Hay que ponerlos en la mesa. La minería formal, generalmente, está la gran minería y la minería artesanal. Los informales son los que hacen la actividad minera, ya sea en la formal o en la artesanal. En las concesiones. En las concesiones. Y la minería ilegal son aquellos donde se hacen en las áreas nacionales protegidas, cabeceras de cuencas, ríos, bosques, lagunas. Eso está prohibido. Y por supuesto en la minería criminal, que son los que al estilo oeste se meten y le quitan, asesinan a la gente que antes han sacado del oro. Entonces todo eso responde a un modelo minero que tiene que ser revisado. Y hay 4 variables que tienen que ser revisados. En primero el tema legal.
el tema de las concesiones. En segundo, el tema tributario. Tercero, el tema de la licencia social. Y el cuarto, el tema relacionado con la parte ecológica y ambiental. Son 4 variables que si nosotros no los corregimos, si no los cambiamos, vamos a extender a la gran minería. ¿Con reinfo o sin reinfo? Mira, el reinfo tiene que terminar. Tenemos que nosotros impulsar la ley MAPE de una vez. No podemos seguir con esta improvisación. Y es ahí, lamentablemente, este Congreso que a todas luces tiene ciertos intereses subalternos a favor de ciertos mineros ilegales o informales. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que decirles, pero fíjate que por otro lado, también es justo y necesario, sin ánimo de justificar a los que tienen reinfos sin concluir, que también mejorar el proceso de la formalización. Y ahí tiene que entrar a tallar lo que es el Ministerio de Energía y Minas con los gobiernos regionales que tienen que hacer un trabajo más serio. Por ejemplo, las plantas procesadoras. Nadie habla de las plantas procesadoras. Están que hablan más de cómo sacan el oro, pero no dónde se procesa. Muy bien. Yo le agradezco que haya estado con nosotros. Seguramente vamos a conversar en muchas otras oportunidades, porque la idea es poder transmitir a nuestros televidentes y a nuestros oyentes, al público en general, las ideas concretas y las propuestas concretas de los candidatos. No, te agradezco mucho Muchas por gracias. la oportunidad. Bien, vamos a enlazarnos rápidamente con